de su amor en la cruz. Este mensaje es pan, es agua para el sediento de Cristo, es ánimo y fortaleza para aquel que enfrenta en este mundo el desprecio. Saber que Cristo, el Rey y Señor, como dice este precioso canto, como oveja vino a morir por nosotros, como oveja vino a ser despreciado y llevado al matadero. Isaías 53 describe todo este capítulo como Jesús, el Hijo de Dios divino, Dios verdadero, vino a dar su vida. Explica este capítulo por qué dio su vida Jesús. Hoy quisiera enfocarme solamente en este versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos otro, fue menospreciado y no lo estimamos. El desprecio, el desecho que sufrió Jesús entre los hombres, lo llama la Escritura, lo llama Dios mismo, su Padre, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Hay un pasaje de las Sagradas Escrituras donde vemos a alguien que apreciaba a Jesús. No fue la única persona, hubo otras más antes de su muerte. Mateo capítulo 26, versículos 6 en delante. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, de Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dice que lo derramó sobre la cabeza de Cristo. Él estaba sentado en la mesa en un hogar, se nos dice que era la casa de Simón, el leproso. Algunos de los discípulos no entendían el por qué este mal gasto. Repito, desde la semana pasada he venido estudiando la estrechez del corazón de los discípulos, la misma incredulidad. Estudiamos la semana pasada el orgullo, los celos, la competencia, en fin, tantas cosas que afectaban la vida de los discípulos, pero que fueron transformadas completamente a la luz de la cruz. Al ver a su Señor morir, sus vidas fueron transformadas. Se convirtieron en cristianos sólidos, verdaderos, reales. Y aquí vemos otra reacción curiosa de los discípulos, no todos. Algunos autores dicen que solo el traidor Judas fue el que se molestó y a quien Jesús reprendió y les dijo, no molestes a esta mujer, no te metas con ella, no la lastimes. Y dicen que después de eso fue Judas y lo traicionó, que es lo que vamos a ver en unos momentos más. Pero sin embargo, dice discípulos en plural. Hubo otros por ahí seguramente que también no entendían por qué ese mal gasto. ¿Cuánto costaba ese frasco de perfume? Bueno, algunos especialistas dicen 300 denarios, 300 días de salario mínimo. Estamos hablando de una fortuna. Entonces dicen, se lo pudo dar a los pobres. ¿Por qué esta mujer lo malgasta? Y Jesús dice, mira, a los pobres siempre los vas a tener contigo, pero a mí no siempre me tendréis. ¿A dónde iba Jesús? A morir. Jesús, el Hijo de Dios, Dios verdadero, eterno, quiere decir, no tiene principio de días ni fin de días, el creador de todas las cosas. Jesús tomó forma humana, se hizo hombre, tomó un cuerpo semejante al nuestro, y en estos momentos, casi 3 años y medio después de estar ministrando, iba la muerte, y les dice a los discípulos, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho
a fin de prepararme para la sepultura, para la muerte. Vemos entonces aquí una mujer que apreciaba a Jesús y que estaba dispuesta a cualquier cosa por él. Estaba dispuesta a cualquier sacrificio, no calculaba los costos. Para ella Jesús era precioso, era el Cordero de Dios que iba a ser crucificado para salvarla a ella. Hermoso acto, y esta es la misma actitud que toma todo aquel que conoce realmente a Cristo. Nunca calculará el costo de su entrega, de su vida, de su sacrificio por él, por las almas perdidas, porque hay un estímulo y hay algo muy grande que invade su ser, el amor por Cristo. El amor por Cristo siempre te impulsará, siempre te motivará a cosas mayores y más grandes. ¿Por qué los hombres viven hoy tan estrechos, tan mezquinos, en pecados? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque no hay el amor de Dios estimulando los corazones al bien. Hay los propios deseos, hay los deseos egoístas, hay los deseos de uno mismo, que son los que nos gobiernan. Por eso hay problemas en el mundo, por eso hay crímenes, por eso hay tanta violencia en nuestros días. Y nos sentimos tan vacíos y tan necesitados en estos días, a veces tan solos, tan tristes, tan impotentes para enfrentar tantos problemas. Nos hace falta algo, y es el amor de Cristo en nuestros corazones. Es una gran realidad. Claro que conocer el amor de Cristo es algo tan precioso y tan valioso, y perdóname la comparación, pero sin embargo puede ser útil. Es como un joyero que tiene una perla de gran precio, tiene una joya, un diamante muy caro y muy costoso. Ponte a pensar por unos momentos, es su joya favorita, no se la va a enseñar a cualquiera, no se la va a enseñar a cualquiera. ¿Sabes a quién se la va a enseñar? Solo a aquellos que estén dispuestos a comprarla, solo aquellos que estén dispuestos a pagar el precio, no a cualquiera. ¿No es así? Los joyeros solo exhiben las joyas más baratas y comerciales en los aparadores. Pero si ellos ven que estás gastando y gastando, te dicen, mire, todavía no sabe lo que tengo, hay más, pase por aquí. Este es un lugar privado, solo donde entran los que quieren comprar. De pronto te darás cuenta que lo pasan a un cuarto, cierra con llave el joyero y de pronto saca de una caja fuerte y quizás de una envoltura muy elegante, un diamante, un brillante, grande, costoso, millones y millones de pesos. Si miren, le gusta, está dispuesto a pagarlo. Es una comparación que nos sirve para entender algo. Cristo es muy precioso. Y el Padre solo muestra el amor de Cristo a los que están dispuestos a pagar el precio, de abandonar su estilo de vida egoísta, de cambiar, de estar dispuestos a darlo todo por Él. Y cuando me refiero a darlo todo, es que hay un cambio en tu manera de pensar. Ya no piensas solo en ti, piensas primeramente en Dios y en tu prójimo. Y no te costará ningún trabajo perdonar, eso es darlo todo. No te costará ningún trabajo amar y servir a las demás personas que están a tu alrededor, eso es darlo todo. No te costará ningún trabajo abstenerte de la ocasión de caer en un pecado, por más atractivo que se vea, por amor a Cristo. Eso es darlo todo. No te costará trabajo delante de tus hijos ser un ejemplo como padre, como madre, para que ellos aprendan a no mentir al ver tu ejemplo, a no gritar y ser violentos al ver tu ejemplo, a no robar, a no hablar mal de los demás y perdonar al ver tu ejemplo. Entonces entendemos algo el día de hoy, darlo todo. No está hablando de quitarnos quizás las ropas o el dinero o ir a morir voluntariamente de pronto, que nos atropelle un tren y lo hacemos por Cristo. Eso no es darle nuestra decisión. En otras palabras, Él toma el control. Él es ahora el dueño de mi vida. Él es ahora el amo. Nadie más tiene derecho sobre mí. Lo que Él quiere lo haré. Y aunque no me guste lo haré. Y aunque me cueste trabajo lo haré. Y no lo haré a fuerzas. No lo haré por obligación o por miedo, por amor. Porque ese es el vínculo o el lazo que une a todo creyente en Cristo con Él.
No es el miedo, no es la condenación constante de que si esto que hice estuvo bien o mal. No es estar oprimido todo el día con 1000 pensamientos. Es una libertad tan hermosa de saber que todo lo que haces agrada a Dios porque lo haces por amor, lo haces por Él, lo haces para agradarlo a Él. Y aquí en este ejemplo, con la mujer del perfume, nos expresa que ella estuvo dispuesta a darlo todo. Puedes imaginarte 300 días de salario mínimo. En aquella época un denario era mucho dinero, era todo un día de trabajo. Se lo dio a Cristo. No por darle una manda, una penitencia, un sacrificio, unas flores o unos saumerios, como dicen, sino por darle su propia vida a Él. Era símbolo de que ella estaba dispuesta a todo por Cristo. ¿Cuánta gente hoy se pierde de conocer a Cristo? ¿Cuánta gente hoy vive con 1000 problemas en la mente, con muchas incredulidades y desconfianzas, con muchos fracasos en la vida, con muy mal carácter, atrapado con 1000 pasiones que muchas veces ya ni deseas, pero que las haces porque te sientes atraído a hacerlas, y cada vez que las consumes o las consumas, te sientes más vacío, y más desesperado y más inquieto, y dices, ¿qué está pasando? Esto no me satisface, esto no me ayuda, esto no cambia mi vida. Cuando conoces el amor de Cristo, todo eso se acaba, porque experimentas una vida nueva y real, experimentas una libertad total de ti mismo, y no hay nada más maravilloso que ser libres de nosotros mismos, porque nosotros somos muy exigentes, ¿verdad? Nosotros somos enojones, somos criticones, somos chismosos. Cuando nosotros somos, ¿cuánto daño hacemos? Y el cristianismo no es conocer la Biblia solamente o cantar. El cristianismo es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es una vida, Cristo, Jesús, naciendo en un pesebre, tu corazón, y expresando su vida, su amor, su humildad, su paciencia, a través de tu propia vida. Es maravilloso que podamos cambiar nuestra manera de ser, que podamos ver desde otro ángulo y otra perspectiva los problemas, que podamos entender que hay esperanza, que realmente sí se puede cambiar, sí se puede ser feliz en esta vida. ¡Qué maravilloso es Cristo! Entonces, acuérdate, solo es para aquellos que lo aprecian y quieren pagar el precio. Sin embargo, vemos otra escena, ahí mismo en Mateo 26, otro contraste, aquel que despreció a Jesús. Mateo 26, 14 al 16 dice así, Mateo 26, 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Una gran suma de dinero también en aquella época. Podías comprar un terreno muy grande, vivir con ese dinero muchos años. Y desde entonces buscaba oportunidad, dice aquí, para entregarle. Buscaba oportunidad. Voy a leerlo de nuevo. Se nos dice que uno de los 12 apóstoles que escogió Cristo, ¿cómo se llamaba? Judas Iscariote. ¿A dónde fue? A los principales sacerdotes que aborrecían a Cristo. Y les dijo, ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mucho dinero, muchísimo. Y desde entonces buscaba la oportunidad de entregarle. Y ahora tenemos aquí un contraste muy notorio. Primero, Judas despreció a Cristo. Segundo, lo que lo movía a él no era el amor, como en el primer caso. En el primer caso vemos a una mujer que, motivada por el amor, fue y derramó un perfume carísimo, muy costoso, y no le dolió, porque ella amaba a Cristo. Porque para ella, Cristo era muy precioso. Pero en este contraste vemos a alguien que desprecia a Jesús y lo cambia por 30 piezas de plata. Si te das cuenta, ya su motivación no es el amor. Su motivación es el dinero, es la recompensa, es poder
tener una vida cómoda, tranquila, donde no haya problemas y asegurar mi futuro. Es decir, ya tengo 30 piezas de plata. Ahora sí puedo vivir largos años sin preocuparme, sin estar afanado, ansioso por el trabajo. Total, como quiera Cristo, pues no quiere ser el rey de Jerusalén. Bueno, eso decía y pensaba Judas seguramente. Pues ya, ¿para qué me sirve su amistad con él? Va a una cruz a morir, imagínate. ¿De qué me sirve así el rey? Vemos cómo él tenía otra perspectiva de la vida. Era el mismo. Judas buscaba lo suyo propio. Estaba estimulado por sus propios intereses. Y es ahí cuando cometemos grandes pecados. ¿Te asombras de lo que hizo Judas? ¿De que él traicionara a Jesús y lo abandonara y lo cambiara por 30 piezas de plata? Si somos honestos y echamos un vistazo a nuestra vida hoy o en el pasado y hacemos una lista de todas las ofensas que nosotros mismos le hemos hecho a Dios, al hablar, al pensar, al hacer cosas que no le agradan a Él, al convertir en nuestro corazón un nido de odio, de rencores, de pasiones malas, de inmoralidades, y ser esclavos de nuestras propias pasiones, y ser motivados durante muchos años, aquellos que vivíamos así, por nuestros propios intereses, buscando lo nuestro. Qué distinta la motivación. ¿Por qué hay quien lleva mucho fruto en el reino de Dios? Porque lo mueve el amor. ¿Por qué hay aquellos que no se cansan de sufrir y son fieles hasta el fin? Porque los mueve el amor. Pero aquellos que los mueve el interés solamente de ser salvo, ya hice la oración de aceptar a Jesucristo. O aquellos que los mueve el interés de asegurar un lugar en el cielo y decir, bueno, si me porto bien, voy a estar en el cielo. ¿Qué intereses tan egoístas? Aquellos que les mueve el interés de tener una relación con Dios solo para que te arregle los problemas, te arregle la familia, te arregle tu problema económico. Qué motivación tan fea, tan egoísta. Por eso es que mucha gente fracasa y no encuentra el tesoro. No lo ven. Se quedan con la Biblia en la mano, se quedan con un himnario, saben cantos, asisten el domingo a la iglesia, pero no viven venciendo el pecado. Porque cuando se presenta la oportunidad de hacer lo malo, son vencidos por lo malo, porque no tienen fuerza en su interior, no tienen un motivo real que venza el pecado, que es el amor. El amor no se goza de la injusticia. El que ama, como aquella mujer que derramó el perfume, no se alegrará de la desgracia de otras personas. El que ama realmente no se alegrará de que a otros les vaya mal, no se dejará esclavizar por ningún pecado. Será una persona libre, porque hay una fuerza interior que lo gobierna y lo domina, y es la fuerza más maravillosa para transformar al hombre más pecador y más duro y más horrible, como era yo y como algunos de los que estamos aquí podemos decir que somos o éramos. Se llama la fuerza del amor, y no cualquier amor. Estamos hablando del amor de Cristo. Qué precioso. Ahora entiendes por qué muchas personas alcanzan religión, pero no alcanzan verdadera salvación. Ahora entiendes por qué mucha gente va los domingos a las iglesias a cumplir con sus cultos de domingo, pero sus vidas no cambian realmente, profundamente, solo unos pequeños cambios, solo unas pocas motivaciones, pero durante la semana hay una tristeza, hay grandes incredulidades, no hay confianza en Dios. Cuando vienen los problemas hay desánimo, a veces quejas, rencores, resentimientos, distancias entre unos y otros, no se hablan. De pronto en la casa hay gritería, se hace fácil darle un mal ejemplo al niño. ¿Qué importa que eche una mentira? No pasa nada. ¿Qué importa que le grite a mi esposo o a mi esposa? Y los hijos empiezan a crecer en un ambiente así. No hay amor, no hay amor. Ahora entendemos la gran diferencia para llevar mucho fruto, para ser diferentes a los demás. El amor por Cristo. Repito Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos, no lo apreciamos. Veamos Mateo 27,
Primeramente en el versículo 26 se nos dice que habían azotado a Jesús y después Poncio Pilatos lo entregó para ser crucificado. En el versículo 26. Habían azotado a Jesús. El azote en Roma era terrible, no era como el chicote mexicano, que solamente es cuero, se usa para golpear quizás una bestia, un animal, o como adorno. El azote en Roma, en la época de Cristo, hablo de hace casi 2000 años atrás, imagínese usted, estaba diseñado para que en cada azote se pudiera causar el mayor daño posible. Por eso eran verdugos. No era cualquier persona el que manejaba el azote en Roma. Eran verdugos. Eran hombres fuertes, conocidos también como gladiadores, soldados, que eran especializados en castigar. ¿A quiénes castigaban con el azote? Aquellos que se levantaban en contra de Roma. Aquellos que eran criminales muy viles y muy menospreciados. La peor calaña, diríamos en nuestro lenguaje, la peor calaña de gente. Jesús estaba ahí. Es increíble el amor de Cristo. Siendo Él que no debía nada, siendo Él que era absoluta y completamente inocente, ahí estaba siendo azotado. Cuando el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, escribió Isaías 53. Él decía, le teníamos o lo contábamos por azotado y por herido de Dios, mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. En otras palabras, Jesús fue herido, fue azotado con ese azote romano, no por su desobediencia, no porque Él lo mereciera, sino por nuestras propias desobediencias. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande! Porque bajo ese azote cruel caían decenas de golpes sobre su espalda, cuerdas de acero, no eran de cuero como las conocemos, eran balines en las puntas de esas cuerdas que iban acompañados como de anzuelos. No sé si has visto el efecto de un anzuelo, es terrible, te entra y no sale. Para sacar lo que hay que hacer, destrozar a veces la carne. Ahora imagínate cuando ese látigo silbaba con la furia del brazo del gladiador, del romano, del soldado, y lo elevaba lo más que podía al aire, y tensaban esas cuerdas así, y decenas de esas cuerdas caían con una furia brutal, increíble, y golpeaban sin misericordia la espalda del Señor Jesús. ¿Cuál era el efecto? El primer efecto era cortar, porque las cuerdas de acero iban tensas como cuchillos. El segundo efecto era que esos balines se incrustaban en la carne, y esas puntas ya no podían salir. Y obviamente el soldado, para poder rescatar ese látigo de nuevo y tenerlo libre, tenía que arrancar la piel y desollarla con todo y los balines, y se traía trizas de piel. Yo no sé si alguna vez te has dado un golpe en la cabeza, o te has golpeado con un clavo, o te has golpeado la rodilla, o te has golpeado el dedo del pie. ¿Cuánto duele? Si alguna vez te has enterrado algo, qué dolor. Ahora que esto te lo hagan continuamente, una y otra vez, silbando el látigo y cayendo de nuevo, y silbando el látigo en el aire y cayendo de nuevo, ¿cómo quedaría la espalda de Jesús? ¿Cómo quedaría esa espalda? Herida, desollada, sin piel, trozos de carne perdidos. Quizás si algún médico pudiera ponerse unos guantes en ese momento y tocar las heridas, podía tocar los huesos mismos de la espalda. Ahora después de eso lo llevan frente a los soldados. Veamos la actitud de los soldados en Mateo 27, versículos 27 en delante. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, obviamente de soldados. Está hablando de la compañía de soldados. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas,
y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vamos a tratar de exponerlo muy sencillo. Entonces los soldados del gobernador, Poncio Pilatos, recuerda, era el gobernador, llevaron a Jesús al pretorio. Era frente a la casa de Poncio Pilatos, o la casa del gobernador, había un patio, un enlosado, donde hacían juicios. Ahí estaba juzgando Pilato a Jesús. Y reunieron alrededor de él toda la compañía de soldados. ¿Cuántos eran? Una compañía de soldados eran decenas de soldados. Y desnudándole. Esto es un punto muy importante. Si te fijas que dice desnudándole, pensemos unos momentos. ¿Qué había sucedido antes? Lo habían azotado. ¿Cómo había quedado su espalda? Desollada. Trozos de carne habían sido arrancados. ¿Qué había pasado con la ropa que tenía Jesús, la túnica? Se había pegado a la piel. Las heridas ya estaban secando y el algodón de la túnica estaba entremezclado en las heridas y los coágulos, cicatrizando o cerrando. Imagínate cuando lo desnudan. No creas que fueron gentiles, educados. Los soldados se caracterizan por su forma de ser sin misericordia. Le arrancaron, y entonces al arrancarle la capa, las heridas volvieron a brotar sangre y pedazos de carne fueron de nuevo tomados de su espalda. ¡Cuánto dolor! No podemos narrarlo. Me siento tan incapaz, tan impotente de poder describir algo tan grande, el amor de Cristo. Y no contentos con eso, le echaron encima un manto escarlata para burlarse de él, su manto real. Sabían los soldados que Jesús había proclamado ser rey, pero ellos no entendían que no venía a ser rey terrenal. Ellos no entendían que no venía a tomar una corona en la tierra. No contentos con eso, le echaron encima un manto escarlata para burlarse de él, su manto real. Sabían los soldados que Jesús había proclamado ser rey, pero ellos no entendían que no venía a ser rey terrenal. Ellos no entendían que no venía a tomar una corona en la tierra, que había dejado la suya en el cielo. Una cosa entendían solamente: este quiere quedarse con el reino de Jerusalén. Vamos a vestirlo como rey. Le avientan la túnica escarlata, símbolo de la realeza, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. La corona de espinas en Palestina es muy fácil de conseguir. Ahí crecen muchas espinas y hay unas espinas que alcanzan dimensiones de varias pulgadas. Son tan fuertes que la gente no se atreve a tocarlas con las manos. Tienen que usar tenazas de fierro para poder fabricar la corona. Eran decenas de espinas. No era una, no eran dos, no eran cuatro. Y sabes, al ponerle la corona, no fueron delicados tampoco. Así. Y empiezan a girar para que cada espina pueda tronar, pueda incrustarse sobre la cabeza. Y no satisfechos con eso, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza para que cada espina penetrara en el cuero cabelludo, en la piel, rebotara en los huesos del Calvario, de la cabeza de Cristo. Se hincaban delante de él y le escarnecían, quiere decir se burlaban, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y pasaba otro soldado y hacía lo mismo exactamente, y tomaba la caña, se hincaba delante de él, le escupía el rostro y le golpeaba. ¡Cuánto dolor caía sobre Jesús! ¡Cuánto sufrimiento! No abrió su boca, no abrió la boca, no hubo queja en él. ¿Qué había en él? Un profundo amor. ¿Por quién? Por nosotros. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de así haberle escarnecido, burlado, le quitaron el manto. Vuelvo a repetir. ¿Qué había en la espalda de Jesús? Grandes heridas. Otro manto se pegó. La sangre estaba coagulando. Las telas del manto estaban mezcladas entre las heridas. Y de nuevo le quitan el manto. Vuelve a sangrar y vuelven a caer pedazos de piel, de carne. ¡Cuánto dolor! Y le llevan para crucificarle. No te puedes imaginar la fuerza de un soldado romano,
La fuerza de un soldado romano eran personas dedicadas a la guerra y sabían manejar instrumentos de fuerza y cargar grandes cargas como gladiadores. O sea, el cuerpo de Cristo en ese momento estaba desfallecido ya, casi 24 horas en ayuno. ¿Cuánta sangre había derramado? No había fuerzas en él. Estaba en un estado de shock, sangrando, deshidratado, cansado, dolor. Y entonces lo estrujan. Y otro lo estruja. Y otro lo estruja. Y el cuerpo de Cristo, como si fuera un títere, un pedazo de tela arrastrado por el viento, iba caminando entre las calles de la vía dolorosa. Pequeñas calles que conducían del templo afuera de la ciudad. Y ahí la multitud le gritaba y le escarnecía y le escupían y le arrancaban la barba. Y el soldado seguía azotándolo. Iba cargando una cruz pesadísima. No abrió su boca. No hubo queja. No hubo murmuración. No le deseó el mal a los demás. No amenazó. Entonces lo crucifican. Mateo 27:38. Y crucifican con él a dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Algo muy importante aquí. Jesús lo crucifican junto a dos ladrones. Uno de ellos a la derecha y otro a la izquierda. O sea, como un pecador cualquiera. Lo más vil. Pero dice que no solo la multitud lo estaba insultando, porque la palabra injuria del versículo 44 es insulto, maldición y blasfemia. Estaban también los ladrones dando de gritos y maldiciendo a Cristo. Pero ¿sabes qué sucedía en esos momentos? Cuando Cristo estaba siendo crucificado, no abría su boca. Su paciencia, su mansedumbre, soportando el dolor sin devolverlo, soportando maldiciones sin abrir su boca para igualmente maldecir o quejarse. Solo hubo un momento cuando él abrió su boca y rompió el silencio para orar por los que lo estaban castigando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Rompió el silencio esa oración. Pasó algo en ese momento. Hubo un cambio. Veamos. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero había otro que se había arrepentido. Versículo 42, le dijo a Jesús, el ladrón arrepentido: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Unos momentos antes, ambos estaban insultando a Cristo. Ambos estaban blasfemando contra él, pero uno cambió de opinión. Uno dijo: este es un hombre santo y inocente. Nosotros merecemos el castigo. Pero él, ¿qué cosa ha hecho? ¿Qué fue lo que transformó al ladrón de la cruz? El testimonio de Cristo. Cristo ni siquiera la predicó. Cristo ni siquiera empezó a hablarle de la Biblia o de que él era el Hijo de Dios. Cristo ni siquiera empezó a decirle: arrepiéntete, te vas a ir al infierno, etcétera. El testimonio de Jesús cambió la actitud de ese hombre y lo llevó a un genuino arrepentimiento y confesó y creyó en él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero hablar de ese testimonio de Cristo. Precioso testimonio. Jesús mostró ser verdaderamente el Hijo de Dios, no solo por las palabras que habló al decir soy el Hijo de Dios, sino por su amor. No ha habido otro ser humano, no ha habido otro que haya amado, que te haya amado a ti con tanta fuerza como Él. Nadie se ha atrevido, y si tú eres honesto, haz una reflexión al respecto, a sufrir lo que Él ha sufrido por ti. Nadie se ha humillado como Él se humilló para rescatarnos. Nadie se atrevió a dar los pasos que Él ha dado, desde dejar su cielo, como hemos venido estudiando, su hogar celestial, su paz en el cielo, su gloria, el coro angelical que lo alaba día tras día, noche tras noche, en una eternidad sin fin, todo lo dejó. Nadie se humillaría como Cristo lo hizo. En una ocasión hablamos de que estaríamos dispuestos nosotros a convertirnos en cucarachos y a vivir en los drenajes sanitarios para tratar de redimir a los cucarachos, para tratar de cambiarlos, de enseñarlos a ser limpios. Nadie de nosotros estaríamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestra casa
nuestro trabajo, nuestros hijos, ser seres humanos con cierta estima y luego de pronto convertirnos en el animal más despreciado y más aborrecido quizás por muchas personas, en un cucaracho, algo que representa enfermedad, suciedad, desprecio, que cuando lo ves lo primero que te viene a la mente es quererlo matar por lo que representa. Y eso éramos nosotros, exactamente eso éramos nosotros. Así nos veía Dios en nuestros pecados. El pecado corrompe, destruye nuestras vidas. El pecado también ofende a Dios, porque Él es puro y limpio. Él es tan santo, tan puro, tan limpio, tan lejos de hacer daño, tan lejos de mentir, tan lejos de odiar, tan lejos de maldecir, tan lejos de corromperse. Al contrario, la Escritura dice que el coro de esos seres de fuego llamados serafines, día tras día, noche tras noche en la eternidad que no tiene fin, proclaman: Santo, 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 Santo es el Señor. Porque la santidad, la pureza, la grandeza, la limpieza de Dios es tan hermosa. ¿Quién podrá verlo? Solo los de corazón limpio podrán verle. Sin embargo, Él tomó forma de hombre, se hizo como nosotros. Soportó sed, hambre, cansancio, debilidad, siendo Dios. Soportó desprecios, rechazos, insultos. Soportó prueba tras prueba, momento, dificultad tras dificultad, porque había algo en Él, había algo en Él, había algo en Él que lo impulsaba. Había un motivo, el amor. Era la fuerza de Cristo. El amor por nosotros, el amor por ti, el amor por cada uno de los que estamos aquí hoy. Y cuando llegó la hora de la muerte, como hemos visto algunos aspectos de su sufrimiento, aún en la cruz, no abrió su boca para maldecir, no abrió su boca para quejarse. Ese es el testimonio de Jesús. Hecho hombre, sin dejar de ser Dios, porque Él nunca dejó de ser divino, el hombre Dios, como le llama la Escritura, el Dios hombre, Jesús. Cuando la suegra de Pedro estaba enferma, se inclinó para servirla. Cuando el leproso le dijo: Señor, si quieres limpiarme, no creas que Jesús de lejos. No, se acercó, dice el original griego, abrazó, extendió sus brazos al leproso, lo llevó junto a su pecho y empezó a quitarle las vestiduras de muerte que llevaban los leprosos, esta enfermedad mortal, nauseabunda, maloliente, que caían pedazos de carne y de hueso podridos por causa de esa plaga, de ese gusano, la piel, la lepra. Y Jesús, con tanto amor, soportó el olor nauseabundo, el rostro desfigurado de ese hombre, y lo abrazó y le dijo: quiero, sé limpio. Ese es Jesús. Nosotros también en Él podemos ser limpios, solo en Él. Cuando como el leproso venimos ante Él, humildemente reconociendo nuestra condición nauseabunda por el pecado, y estamos dispuestos a cambiar y a rendirnos, confiar plenamente en Él. Jesús, al paralítico, al siervo del centurión. ¿Quién era el centurión? Era un hombre que tenía a su cargo 100 soldados en Israel. Era un hombre con mucha autoridad. Sin embargo, tenía a su siervo, al más querido de todos, de sus criados que le servían, postrado enfermo, muerto casi. Y oyó hablar de Jesús y lo mandó traer. Y le dijo: Jesús, no soy digno que entres bajo mi casa, bajo mi techo. Allá donde estás, di la palabra. No soy digno de ti, Señor. ¿Por qué decía estas palabras el romano? Porque los romanos eran aborrecidos por los judíos. Porque los romanos eran gentiles, no formaban parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido del antiguo pacto, el pueblo de Israel. Era un perfecto extraño, no merecía nada, era un pagano. ¿Qué derecho tienes tú? Jesús no le dijo eso. Jesús habló la palabra y su siervo fue sanado. Sirvió al centurión. ¡Cuánto amor en Jesús! ¡Qué servicio! ¡Qué humildad! ¡Qué disposición de hacerle bien a quien se lo pidiera sin cansarse! Cuando vio a la multitud hambrienta, multiplicó los panes. Cuando vio a Lázaro moribundo y supo que iba a morir 4 días antes de su muerte, lo dejó morir, porque Él quería mostrarse a sí mismo poderoso sobre la muerte. Y que entendieran que no solamente podía curar enfermedades, sino que Él era la resurrección y la vida, que la muerte no tiene poder sobre Cristo, porque Él venció. Tampoco la muerte tiene poder sobre el verdadero cristiano. No hay miedo a la muerte. No hay miedo al más allá. No hay miedo al día del juicio.
hay total libertad. No se irritó Cristo nunca, aun cuando lo vemos en su prueba máxima en la cruz. No devolvió mal por mal. Cada golpe, cada insulto, lo perdonó. Aun en la cruz dijo, perdónalos. Y nunca dejó de amar. Ese es el amor de Cristo. Qué interesante la escena. Cristo crucificado en el centro y a la derecha uno crucificado también, un ladrón, y a la izquierda otro. Es como si fuera el juez sentado en su silla en el tribunal de Cristo. El que se arrepintió y creyó fue perdonado por el juez, mas el que no quiso hacerlo fue condenado por el juez que estaba en el centro. Así se sentará Jesús en su trono para juzgar en aquel día. Solo aquellos que se arrepintieron, que abandonaron sus caminos malos, que se volvieron a Él con humildad, reconocieron su necesidad y obedecieron y guardaron su palabra, confiando en Él como el Salvador, como el Redentor de sus almas, serán perdonados. Pero aquellos que rechazaron a Cristo serán condenados. Aquellos que rechazaron vivir para Él. Vemos entonces el testimonio de Cristo tan precioso ante esa multitud. Yo te pregunto hoy, ¿qué testimonio tienes tú? Tú como cristiano, me refiero. Tú que dices haber alcanzado el perdón de los pecados, y yo no dudo que lo hayas alcanzado si has puesto tu confianza en Jesús después de arrepentirte. ¿Qué testimonio tienes tú? ¿Crees que por tu palabrería la gente se va a convertir? ¿Crees que porque les hables del arrepentimiento se van a salvar? ¿Está tu confianza puesta en la doctrina? ¿Crees que porque le digas a una persona que se va a ir al infierno va a cambiar? ¿Crees que porque delante de tus hijos te desesperas, te impacientas, ellos se van a salvar así? ¿Crees que por el hecho de que sabes la palabra de Dios te salvarás? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuántas vidas cambian por lo que tú eres? ¿Cuántas vidas al ver tu ejemplo son transformadas? El ladrón de la cruz cambió totalmente. ¿Qué lo cambió? Ver a Jesús sufriendo injustamente en una forma, como vimos hoy, feroz. La furia del soldado y de cada uno de sus verdugos cayó sobre él y no abrió su boca. Paciencia, mansedumbre. ¿Qué vio en él? Algo que no había visto jamás. Había muchos maestros de la ley, había muchos que enseñaban el camino, pero no pudieron cambiar el curso del pecador. El ladrón finalmente fue a ser condenado a la cruz. La propia palabra que se predicaba en la sinagoga no lo cambió. El que aún le advirtieran que iba a ir a un infierno no lo cambió. En el último instante de su vida se operó un cambio maravilloso en él, una salvación gloriosa por el testimonio de Cristo. Qué enseñanza tan grande para nosotros, que creemos que por lo que hablamos o decimos la gente va a cambiar. La gente no va a cambiar por eso. La gente va a cambiar al ver nuestro ejemplo, al vernos amar, al vernos perdonar, al vernos llenos de esa paciencia que soporta bajo las pruebas sin desesperarse, sin quejarse, al vernos sólidos, firmes, confiando en un Dios vivo y real, en un Dios verdadero. Entonces la gente verá en nosotros lo que no ha visto. Hoy, igual que en la época de Cristo, hay muchos maestros de la Biblia. Hay mucha religión y muchos que dicen, este es el camino, pero muy poca gente cambia y abandona su vida de pecado como el ladrón. Muy poca gente realmente cae en convicción y ve la necesidad de tener a Dios en su vida por los malos ejemplos. Ser cristiano no es saber la Biblia. Ser cristiano no es orar, no es cantar, no es alabar, no es predicar. Ser cristiano no es nada de eso. Ser cristiano es amar. Que el amor de Cristo nos gobierne. Que el amor de Cristo que está disponible para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia nos llene y nos lleve a soportar, a perdonar, a guardar nuestros labios y refrenarlos para no quejarnos, murmurar, criticar, para no ser apresurados y juzgar a otros por el hecho de que no quieren seguir este camino, para no condenar, para no desear que baje fuego del cielo sobre nuestros enemigos como aquellos discípulos, para no ser prontos para hablar o ser orgullosos o celosos y querer tener algo. Fue ahí en la cruz donde el ladrón cambió. Y es solo en la cruz, es en la fe, en el sacrificio, en la sangre derramada de Cristo que puedes encontrar la salvación. No hay otro medio. Podrás llorar, podrás estar en convicción mucho tiempo, podrás haberte aún arrepentido y cambiar.
y haber dejado tu estilo de vida antigua, pero si no vas a esa cruz y no entiendes que es para ti, y no comprendes que ese amor es un amor que no condena, es un amor que se entrega libremente, liberalmente, abundantemente al peor de todos los pecadores. Un ladrón crucificado no era cualquier persona, era la calaña de la sociedad. Era gente de veras merecedora de la peor condenación. ¿Qué vida no llevaría ese ladrón? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántos asaltos a mano armada en el camino? ¿Cuántas vidas debía ese hombre? ¡Qué pasado tan negro! Pero había algo en él. Tuvo el testimonio de un hombre santo a su lado. Y eso es lo que no tienen muchos cristianos. Testimonio. Ese testimonio. ¿Lo quieres? Se llama el amor de Cristo. ¿Lo necesitas? Yo lo necesito mucho. Cada vez que reviso este pasaje me siento tan deudor a Cristo, tan miserable, tan necesitado y tan deseoso de darlo todo y perderlo todo, aún la vida si es necesario. Si eso pudiera ayudar para el progreso del reino de Cristo. No escatimando nada. Las metas terrenales que podamos tener son como la hojarasca, las hojas secas en el fuego se destruyen ante el amor de Cristo. No sirven. Nuestros planes futuros, comodidades, felicidad personal se consumen en ese fuego de amor. Nuestros odios, nuestros rencores, nuestras enemistades, nuestras malas conductas se consumen en ese fuego de amor. Nuestras vidas inservibles, inútiles, incapacitadas para amar, para perdonar, se consumen en ese fuego de amor. Y Dios nos invita a entrar. Dios nos invita a entrar ahí, a creer cuánto anhelo ser consumido por ese amor. Cerremos nuestros ojos. Meditemos por unos momentos. No hay límites cuando somos impulsados por el amor. No hay límites. No hay límites. Qué hermoso es ser gobernado por el amor de Cristo. Qué hermoso es que ese amor no daña a los demás. Cuando somos llenos de ese amor y somos dirigidos, cuando nuestras acciones están gobernadas por el amor, no pueden dañar, no pueden herir, no pueden criticar, no pueden destruir. Cuando nuestras acciones están gobernadas por el amor, hacemos el bien. Estamos llenos de paciencia, de mansedumbre. Llénanos de este amor, Señor. Lo conocemos tampoco, ¿verdad? ¿Por qué no nos sinceramos con Dios y con nuestras propias palabras o pensamientos o meditando decimos, Señor, conozco tampoco este amor? Señor, ayúdame a conocer este amor. Ayúdame a valorarlo y a que viva yo en este amor. Es la vía dolorosa. Lastimaban y azotaban a Jesús. Mas la gente se acercaba, acusándole llevar aquella cruz. Le acusaban. Despreciado y condenado, se burlaban de él. ¿Cuántos se burlaban de él? Y desechado con dolor, con espinas coronado, y el escarnio fue lo que él oh, cuánto nos amó Jesús, cuánto soportó. ¿Quién te ha amado así? No hay nadie que te haya amado así. Es el amor que no tiene fondo, que no tiene límite, que nos puede transformar. La vía dolorosa, viste bien Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba
para ver al que llevaba aquella cruz.